Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra querida Enni Santo, primera actriz, escritora y aparte una excelente docente. Vamos a ver si logramos comunicarnos con ella, porque ha sido, o sea, tú sabes cómo es el internet aquí, bueno, esperemos que podamos hacer una excelente entrevista hoy. Se cae. Maestro, se cae el internet. ¿Mi internet será? Algo está pasando que no logro comunicarme con Ennis para hacer la entrevista. Maestro, ahí está. Vamos a ver si logro eh, comunicarme con Ennis. Vamos a ver qué está pasando. Sí. Ahorita sí me escucha bien, maestro. Vamos a ver si se logra comunicar Ennis, si entra para poder hacer la entrevista. Vamos a ver. Me escucha ahorita. Hola Guadalupe, vamos a ver si logramos hacer la entrevista con tu mami porque no sé qué pasa, que no le mando la invitación y no aceptan. Primera vez que hace un live, no sé si también es mi internet que está hoy un poco fallando. Vamos a ver si se logra comunicar Ennis. Vamos a ver. Ennis es una maravillosa actriz, primera actriz, escritora y además una docente extraordinaria. Está hoy con nosotros. Vamos a ver que se conecte. Esperemos que se conecte. Vamos a ver. Bueno, hizo innumerables telenovelas. Estuvo en Andreina. Estuvo en María Fernanda. En Mi Mejor Amiga, en Querida Mamá. En Los Pérez García. En Buenos Días Isabel. En Emilia. En Estefanía y en el ciclo de lectura de Rómulo Gallegos, que fue maravilloso la experiencia de ella ahí también. Vamos a ver. Vamos a ver. Guadalupe, pero no entra tu mami aún, no sé qué pasa. Ojalá pudiera entrar para hacer la entrevista. ¿Tú me escuchas, Guadalupe? ¿Me escuchas bien? ¿Está bien la conexión ahorita? Ah, aquí está Ennis. Aquí está Ennis. Vamos a ver. Ahí está. Sí, Ennis, Ennis, te envié la invitación, acéptala. Ojalá podamos. Está el internet como raro, ¿no? Vamos a ver, se está conectando. Vamos a Hola, ver. aquí estoy. Hola, vamos a celebrar ya por fin, qué maravilla verte, qué maravilla. Se conecta hoy, Uy, pero como un saludo para todos. ¿Cómo estás, amigo qué bello? linda. Bueno, aquí estamos, la conexión está un poco rara, ¿no? Está como un poco lenta, ¿no? Sí, esperemos que ya no falle Amén, más. amén. Henry, está la gente, está el maestro Kiko Oliviera y te manda saludos. Este, ¡Ay, qué y belleza, Kiko! ¡Cuántos con esta años! ¡Qué novela. hermoso! Un besote, Kiko. ¡Qué gusto! Ennis, hablemos sobre tu infancia. ¿Cuál es el olor de tu infancia? A flores de cayena. Qué bonito. Cuéntame eso. Sí, en mi infancia jugaba muchísimo con las flores de cayena. Y entonces las recuerdo demasiado hermosas. Me encantaban me encantan las flores de cayena. Y también el olor del chocolate, por supuesto. Rico, Me encanta el chocolate todavía. qué rico. Eres Los olores, las flores de cayena me recuerdan mucho mi infancia y sobre todo la adolescencia también, que donde yo vivía, bueno, había muchísimas flores de cayena. Entonces siempre había una historia con las flores de cayena. Siempre jugaba con las flores de cayena y era hermosísimo todo todas las historias que
que hay alrededor de las flores de Qué cayena. bonito. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro conmigo. Cuatro. Tengo tres hermanos, un hermano y dos hermanas. Y una madre bellísima que te apoyó en todo, ¿no? Sí, mi mamá que va a cumplir 90 años, vive Qué conmigo. maravilla. Está ahorita atravesando unos problemas de salud, pero ahí vamos, fuerte y superando esta adversidad en plena pandemia, Sí, te imaginarán todo lo que sí. eso significa, ¿no? También para una persona mayor en esta pandemia, estar encerraditos y Bueno, bueno, ahí estamos muy en la bien. lucha. Mirna también, Mirna saludándote. Ay, tan bella, mi amiga linda del malentendido, qué hermosa experiencia, que esperemos que se Que se repita repita. con otras Sí, obras. señor, pronto. Ennis, ¿cómo llega el arte a tu vida? Cuéntame de chiquita cómo llega. Bueno, siempre me interesó el arte, especialmente la Ujú. actuación y la escritura. Desde que yo me recuerdo chiquitica que estaba en la escuela, me encantaba recitar. Yo era una niña muy tímida, siempre fui como Sí. tímida, pero cuando se trataba de recitar, a mí se me olvidaba toda la timidez y yo siempre alzaba la mano y siempre quería participar y siempre me elegían, porque las maestras decían, ay, qué bonito lo dice. Entonces yo con toda mi pena, pero era elegida porque a ellas les encantaba como yo recitaba. Entonces siempre fue en la escuela primordialmente la poesía, porque en esa época no se hacía teatro realmente, Ajá. ¿no? Sí, pero sin embargo nosotros hacíamos como simulaciones. Los niños siempre, cuando teníamos los actos, hacíamos simulaciones, que si era el día de, que si era carnaval, que si era alguna fecha patria, entonces nosotros hacíamos simulaciones y creábamos personajes y por supuesto nos disfrazábamos. Entonces de ahí también recuerdo que para mí eso era maravilloso. Me acuerdo cuando me hizo mi mamá un traje de aborigen y que estábamos celebrando una de las fechas de que sí, el Día de la Raza, y para mí eso era fascinante. Todo lo que implicara una fiesta patria me encantaba porque era disfraz, era representación, y entonces siempre ahí se me iba toda la pena que podía tener. ¿Qué- ¿Cómo llega el teatro? ¿Cómo llega el teatro a tu vida? Siempre, fíjate que yo me crié sin televisión prácticamente, ¿no? Porque cuando mi mamá, vengo de un hogar Sí. humilde y teníamos un televisor que se dañó y mi mamá no lo volvió no volvió a comprar otro, por lo menos no tan Ah, pronto, sí. ¿no? Entonces no teníamos televisión y yo oía era Martín Valiente, yo oía era la radio. Radio. Entonces yo era de oído, de oído. Y entonces todas esas historias que se creaba alrededor de Martín Valiente me fue como entusiasmando y imaginándome todo ese mundo, cómo será, cómo harán, y el mundo de las aventuras. Y entonces comencé como a interesarme y a pensar, a mí me gustaría hacer eso, a mí me gustaría hacer radio, te estoy hablando, yo tendría como 11 años más o menos. Imagínate. Y entonces me puse como a investigar y descubrí que eso se llamaba ser actriz, que yo podía ser actriz. Entonces siempre me gustó leer, incluso de niña, siempre leía. Y entonces recuerdo que yo compré el Nacional en esa Ajá. época, o bueno, no sé si el Nacional, no recuerdo, digo el Nacional porque era el periódico que siempre tenía acceso, pero pudo ser otro, no recuerdo exactamente. Pero entonces en ese periódico había un aviso de la escuela de Gonzalo Camacho que llamaba inscripciones, ¿no? Sí. Y entonces yo vi que se podía estudiar arte dramático, que existía una academia y todo, porque yo iba a cumplir 12 Ajá. años. Y para mí fue una emoción grande de pensar que yo podía incluso estudiar en una escuela de teatro. Uy, Y entonces inmediatamente a mi mamá le dije, mamá, yo quiero estudiar, yo quiero ser actriz. Mira este aviso de la escuela de teatro y llama. Y mi mamá al principio no me hizo caso, por supuesto. Y yo lloraba todo el del mundo hasta que me hizo caso. Mamá, quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero ser actriz. Y bueno, entonces mi mamá me fue a la escuela y habló con el profesor Camacho y me inscribieron. Y claro, aceptaban, era como a los 15 años, porque yo era a muy los chica, 15. pero Camacho le dijo,
compromete a traerla y a buscarla, yo la inscribo. Si no, no. Las escuelas a partir de 15, decía. Y efectivamente mi mamá me inscribió y bueno, se lo agradezco mucho porque realmente fue un gran esfuerzo que hizo en ese momento para pagarme la academia. Y yo estaba, mira, no tenía mucho conocimiento de ese mundo, ya te dije, era de la radio, ni siquiera veía televisión. A veces los programas sí, en un caso de una vecina, que pasaba en la televisión cultural en el Canal 5, y eso me encantaba. Entonces esas eran como mis referencias de ver televisión cultural, oír la ¿Recuerdas de radio. esa época Y entonces en la cuando escuela Camacho, tus profesores? ¿Qué recuerdas de esa época de la escuela, tus profesores, tus compañeros? sí, como no, bueno, imagínate, mis profesores me daba clase Camacho, Pedro Martán, Márquez Páez. Me acuerdo de Márquez Páez que hacíamos unas improvisaciones espectaculares, maravillosas. Eh, y bueno, ellos principalmente son los que más recuerdo, ¿no? Esos tres profesores de la Camacho, ¿no? En esa época de que era pequeñita, ¿no? Y yo estudié, bueno, ya estudiaba dulce, bueno, Mirna entró después Franklin, yo estudié con Franklin Virgües, Franklin era un pavo, bueno, yo estaba chiquita ya, y él tenía como 23 años, de los conocidos que ya están, bueno, recuerdo a quién más, a ver. A mí, Bueno, es que tuvo como otros actores, pero en ese periodo que yo estudié estaba de los conocidos Franklin en esa época. Y yo me gradué ahí incluso, estaba Dulce también, Dulce Rivera, Dulce, hermosa. Trabajamos en una obra que se llama Cargamento de Sueño, creo que se llama, sí, Cargamento de Sueño. Que la presentamos después en la Simón Bolívar, si mal no recuerdo, porque imagínate. Y bueno, eso fue mi inicio en el Ella también estudió contigo, Mirna. Sí, pero Mirna entró como después, creo, ya cuando yo estaba egresando. Estaba Lola Ferrer dando clase maravillosa y Alfredo Medina. Cierto, como Lola Ferrer daba expresión corporal, imagínate, maravillosa. Muy completa, ¿no, Emmy? Extraordinaria, sí, claro. Y claro, después de Camacho yo continué estudiando. También estuve después, trabajé, hice cursos con el maestro Genet, extraordinario. Sí, yo recibí clase con él. También estuve un tiempo en la Escuela Nacional de Teatro. Y en ese momento que me dio clase Isaac Chocrón. Qué lindo. Y ese periodo fue enriquecedor, me acuerdo, esas clases maravillosas con Isaac Chocrón. También me dio clases cuando vino con su método del actor estudio de Nueva York. Bueno, yo tomé con él, también tomé los talleres de José Ignacio Cabruja cuando estaba el nuevo grupo, que en una obra de teatro yo tendría como unos 17 añitos, el juego que todos jugamos, que estaba Alicia Plaza. Vamos a hablar de las obras. Te manda saludos Manuel Manaco y toda esa gente maravillosa que está conectada. Mira, te voy a nombrar unas obras de teatro y tú me dices alguna anécdota o qué recuerdas de ella, ¿oíste? El juego que todos queremos jugar. El juego que todos jugamos de Jodorowsky. Bueno, esa es la obra que te estaba diciendo que fue la primera obra de teatro que yo hice. Tenía como 16 añitos y que era el inicio también de Alicia Plaza, estaba Lorenzo Enrique, una actriz maravillosa, Arma, estaba Kiko Olivieri con nosotros. ¿Estaba actuando también? Sí, esa obra fue muy linda, la dirigió Rafael Gómez, y estaba con la asesoría de Román Chalbot. Imagínate. Entonces, y él era nuestro gran asesor. Y
Y bueno, Nunca dije que era una niña buena. ay, esa es una obra excelente de Gustavo Ott Ajá, y muy dura. Yo hice unos personajes que era una niña que había delincuente, que había, imagínate, vivido un mundo de marginalidad terrible, signado por la violencia, por los asesinatos. Entonces fue un personaje bastante claro. oscuro y difícil, ¿no? De adentrarse en esos mundos y que además inspirado en la vida real. O sea, recuerdo que era un personaje bastante complejo y estar como, creo que pensar en todas esas vidas que podía haber tenido esa niña, recuerdo que fue un tremendo reto y yo sufría porque enterándome de todas esas historias que pensar que pasaron en la vida real era muy Qué fuerte. maravilla. Un trabajo muy lindo. Dice Humberto Kiko Olivieri dice que hizo la música de la otra obra. Y mi amigo, ¿Qué hizo? que es un escritor de televisión, también dice, qué bella la eterna comadita de la Dama de Rosa. Te recuerda mucho. Ay, tan lindo, qué bello, sí, cierto, gracias. Empedocles. Sí, Kiko, cierto. La muerte de Empédocles. Ah, ese es un montaje hermosísimo que lo dirigió Hugo Ajá. Olive. Y fue una experiencia extraordinaria porque esa obra hizo la coreografía Luz Urdaneta y era todo un reto porque el montaje era muy Ajá. simbólico. La muerte de Empédocle de Hölderlin, del poeta Hölderlin, un poeta alemán. Sí. Y Ulibe hizo un montaje extraordinario, muy hermoso, pero que tenía muchos elementos simbólicos, la representación de la muerte de Empédocle, todo lo que significaba esa relación de lo sagrado y lo profano, digamos, el erotismo, la muerte. El montaje fue hermoso, pero un trabajo súper riguroso, porque nosotros entrenábamos, toda la luz nos montaba la coreografía, la el rigor y la experiencia, que imagínate el profesionalismo de una experta, una digna representante de la danza. Entonces imagínate, yo recuerdo que fue un reto, pero que me encantó y me enamoré de la Qué danza. bonito. Pero nosotros ensayábamos y ella nos exigía y era rigurosa y era todo un reto, pero hermoso, me encantó esa experiencia. Canción de Navidad. Ay, Canción de Navidad fue de una obra que hice también cuando era muy jovencita, la dirigió Daniel Ajá. Farías. Esa es una obra de Charles Dickens. Ahí estaba Flor Núñez, Ajá. sí, estaba también Alicia, muy bella esa obra, a mí me encantó. Yo hacía la hija de Flor, si mal no Estaba recuerdo, sí. chamita. Hermosa la obra, la disfruté muchísimo. La estrenamos en el Teatro Gaddafi, era una obra llena de mucha magia y tuvimos muy buen público. Hermosa, yo disfruté mucho ese montaje también. Y Daniel Faría tan bello, un director hermoso. Fue como yo diría que mi papá en la actuación, porque siempre me asesoraba y fue muy importante. Yo tengo los mejores recuerdos de Daniel Qué Faría. De verdad le agradezco muchísimo y fue hermoso, fue como un papá en la actuación. Tuviste la suerte de ser dirigida por Cabrujas, sigue siendo una muñeca de Los Ángeles Terribles de Chalbó, cuéntanos. Esa obra hermosa con el montaje, sabes que bueno, recuerdas que Jacobo Borges, ese extraordinario artista plástico, que él hizo la escenografía, y entonces hizo unas muñecas que eran de trapo súper pesadas. Yo era una de las muñecas. Y yo, obviamente, era muy menudita, era, bueno, una actriz jovencita, y ese traje era como muy aparatoso. Y yo me metí en ese traje y me pesaba muchísimo. Entonces yo recuerdo, y nosotros entrábamos a escena, de manera que cuando subiera el telón, todas las muñecas estaban y empezaba la función, entrábamos oscuro. Pero el cuento, recuerdo una Ajá. anécdota que cuando yo
me siento en el escenario con mi traje de muñeca y hice un movimiento que no fue el perfecto que siempre hacía cuando me sentaba. Sí. Resulta que se me durmió la pierna. Entonces yo tenía que levantar en determinado momento cuando era el apagón. Y cuando da el apagón y yo me voy a levantar, no me puedo levantar porque estaba el cuerpo, tenía la pierna dormida, no me podía poner de pie. Y yo, ay Dios mío, se va a prender la luz, que venía de otra escena, ¿no? Con Elba Escobar, que trabajaba en ese, y también estaba creo que Luis, ¿sí? Bueno, entonces yo como pude me arrastré, me fue arrastrada para salir del escenario, pero recuerdo la angustia de ese momento y fue una anécdota que la atesoro, fue una experiencia de esas que uno tiene en el teatro. Ay, qué lindo. Mira, nuestro malentendido. Cuéntales al público qué experiencia tan linda tuvimos en el malentendido. Ay, sí. Bueno, antes de hablarte del malentendido, quería, ya que hablamos de esta obra con Cabruja, o sea que fue hermosísimo trabajar con Ay, háblame. Cabruja. Lo recuerdo, tuve digamos, el honor de estar en talleres con Sí. Cabruja. Y no solamente de actuación, también hice un taller con Cabruja de escritura, cuando él hacía talleres de escritura de novela, que no se completó porque creo que por ese tiempo se enfermó y después no siguió el taller, ¿no? Pero tengo los mejores recuerdos de José Ignacio Cabruja, de verdad, o sea, lo admiro muchísimo además. Y sé el privilegio que tuve de ser tan jovencita y haber estado en el nuevo grupo que él fundó con sus estudiantes. Yo era de una de esas estudiantes y entonces estaban esos talleres que o sea, me enseñaron mucho. Como maestro de actuación y como maestro de escritura también, qué bello. Sí, sí, sí. Qué lindo. Eh, Fue hermoso. Y del malentendido, hoy que te diré, José, que esta obra me dio, yo te diría que me permitió, yo creo que no hubiese podido hacer esta obra sino a esta edad, ¿no? Sí, Porque es un personaje tan muy fuerte. y tan triste Sí, y tan, sí, con una vida tan llena de tantas sombras sí. y de tanta dureza, de tanta carencia. Y entonces pienso que este personaje me produjo, me sentí muy conmovida por esa Marta. Le aprendí como a querer, a comprender, pero creo, sí, hacer como una especie de, yo diría, como a veces los actores somos hasta mamá de los personajes para poder arroparlos y que ellos nos permitan representar esas situaciones, esos conflictos, ese mundo oscuro, ese mundo que es como un poco a veces inaccesible a nivel emocional, ¿no? Entonces, de verdad, mira, fue una experiencia muy gratificante en ese sentido, pero creo que pude hacerlo. Es un personaje que te permite tocar esos espacios de la sombra que necesitas una madurez también para Tú sabes, comprender esos espacios de la sombra e muchos interpretarlos. críticos dicen que es uno de los personajes más importantes de la dramaturgia universal, que es Así difícil es, sí. psicológicamente. Sí, cómo no, porque es un personaje lleno de muchos matices, Qué otra muchísimos obra, matices Amy, y sobre todo obra de teatro que de participaste ese... recuerdas? ¿Qué otra ¿Cómo? obra de teatro donde participaste recuerdas que si recuerdas de otra obra? Eh, a ver, hablamos de Canción de la muerte de Empédocles. También también hice teatro Ay, esa infantil. experiencia. Trabajé con una obra, sí, que fue una experiencia lindísima. Trabajé en una obra que se llamaba En el cuarto de mis primos, eh, hay duendes. Y yo era la protagonista de esa obra, hacía un personaje muy lindo llamado Coralina. Y me recuerdo que fue encantador trabajar con los niños.
Y además fue una obra donde yo cantaba, que yo no canto nada. Yo no sé cómo, pero grabamos la canción en estudio, pero de verdad yo para cantar. Y sin embargo en esa obra logramos, se logró que yo cantara, pero grabado, ¿no? Pero yo dije, yo no puedo creer que este gran reto lo he superado. Y mira, fue linda esa experiencia de contacto con los niños. Me enamoré de hacer esa obra. Fue lindo, lindo. ¿Cómo? Y el autor de esa obra posteriormente murió, lamentablemente. Era un chico, Ricardo, muy, muy talentoso. Ricardo Cortés. Se llamaba A él. tu vida? Sí, no ¿Cómo te llega la oigo. televisión a tu vida? La televisión. Eh, Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Gonzalo Ajá, Camacho, en una oportunidad una de las estudiantes me invitó al canal a Radio ajá, Caracas, que la acompañara, que ella era extra en una grabación. ajá. Y bueno, yo fui a acompañarla y la primera persona que vi en mi vida de la televisión fue Doris Wells. Imagínate. Recuerdo que para mí eso fue tan mágico, Doris Wells. Además, bellísimo. Yo todavía me acuerdo de cómo me impresionó de niña. Yo tenía 13 años, imagínate. Cuando vi a Doris Wells por primera vez fuera de pantalla, yo me quedé, pero así que ni a la niña que le regalan la muñeca más hermosa del mundo, porque me impactó ver a Doris Wells en vivo siendo una niñita, ¿no? Claro. Y me pareció mágico el mundo de la televisión al verla a ella y que la había visto después o sea, que la veía en televisión y verla en vivo. Entonces me encantó como un poco de la fascinación de ese mundo. Ajá. En ese periodo no entré, fue como mi primer Sí. contacto. Después, cuando yo terminé, egresé de la Camacho, yo sí fui a Venevisión y llené una planilla Ajá. y un día me llamaron. Era de una enfermera en Rafaela, me Mira acuerdo. tú. Delia Yo, Fiallo. yo fui como cualquier actriz que quería trabajar en televisión, llené una planilla y entonces me llamaron un día, mira, tienes grabación, haces la enfermera número no sé cuál. Y entonces yo fui. Y después me volvieron a llamar y me quedé con él, y hice una enfermera, un personaje ahí en la novela. Y después me salieron personajes y Además, muy buenos personajes. consentidas de Delia, porque te metía, escribía para ti varios personajes, ¿no? Sí, sí. Después ya cuando hice Canción de Navidad con Daniel Ajá. Farías, Daniel también trabajaba como director en la Sí. televisión. Y entonces también tuve como esa oportunidad, ¿no? Oye, Con Delia Fiallo, con Daniel Farías. Mira, y yo no conocía a nadie, ¿sabes? Yo entré a televisión, prácticamente llené mi planilla, después conocí a Daniel me vio en una de las escenas de ajá. enfermera y me preguntó si yo quería ser el personaje de Canción de Navidad, un personaje en una obra de teatro. Y yo le dije que sí. Y después, bueno, y después fue todo seguido. Después me siguieron llamando y trabajé en muchísimas telenovelas. Yo Te calculo que voy a unas mencionar 25 más o unas menos. y tú me vas a decir qué recuerdas, ¿ok? María Okay. Fernanda. María Fernanda. María Fernanda, esa fue una novela que creo que esa novela la hizo Kiko Kiko, fue Olivieri. de Kiko, claro. De Kiko, claro, María Fernanda, que yo trabajaba y con Alba Robersi, estaba iniciándose Alba Robersi. Yo creo que era la mejor amiga de Alba Robersi en esa Qué telenovela. maravilla. Es que hubo una novela, lo que pasa es que ahora se me confunde si era esa, creo que Era era esa esa, que donde Robersi se estaba la habían iniciando. acusado de una muerte, ¿te acuerdas? ¿Cómo? De De una una muerte a Flor Núñez. eh, que... Ah, claro, 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 sí, sí, sí. Cierto. Era, Eh, tuviste el privilegio entonces de actuar con Kiko.
Sí, creo que yo era la hija el actor Fernando Ah, Flores. Fernando. Fernando Flores. No, no, esa era Tres Destinos, que ya se me están. No, era Tres Destinos. María Fernanda era con Flor Núñez, sí, que era lo de la muerte, ahora que recuerdo, sí. Bueno, siempre hacía la joven, era la hermana de Flor, y hacía la damita joven, que siempre la damita que tenía problemas en el hogar, con los padres que no lo comprendían, la niña rebelde, por lo general eran ese tipo de Y mi personajes. mejor amiga, cuéntame de mí, ¿qué recuerdas? ¿Alguna anécdota? Mi mejor amiga. De mi mejor amiga, a ver. Mira, anécdotas que yo te recuerdo claramente, te puedo decir de las Amazonas, porque ahorita de mi mejor amiga no me viene a la memoria. Pero de las Amazonas sí, yo cuando hice las Amazonas, nosotros ensayábamos en el Ah, hipódromo. Nos montábamos porque, claro, a caballos en el hipódromo grabábamos, ensayábamos y grabábamos las escenas. ajá. Y en una de esas grabaciones, a nosotros nos prestaban los caballos que eran pura sangre, pero eran caballos que ya habían tenido una lesión, y entonces esos caballos obviamente no estaban en las competencias, los tenían, pero eh, eran caballos que en esta oportunidad nos los prestaron a nosotros para entrenar, Claro. ¿no? Pero con un guía. Y resulta que yo estaba montada en ese caballo. Y bueno, yo tranquila, iba con mis riendas, y de pronto ese caballo comenzó a correr durísimo, pero durísimo, y me gritaban, tírate, que es muy peligroso, ¿no? Porque él iba directo para donde estaban donde se hacía Ajá. equitación. Bueno, yo no sé, yo tuve después la suerte de que o sea, me daba pánico tirarme, y yo lo que hice fue seguir la instrucción del entrenador, que él me decía que agarrara bien las riendas cuando él me estaba entrenando, cómo tenía que agarrar las riendas, cómo tenía que hacer, cómo debía frenar el caballo. Y yo hice eso tal cual él me lo dijo, pero con una fuerza que yo logré parar ese caballo. Y yo, ay, para el caballo. Pero fue una experiencia un poco aterradora, porque yo dije, este caballo me va a usar. He podido casi ahí arriesgar mi vida fácilmente, ¿no? Pero lindísima las Los perros. Amazonas. O sea, era con Hilda Carrero, esa Nilda novela. Carrero, sí. Estaba ahí. Háblanos de los perros. Trabajaba Tony Rubén, Alba Roversi. De los Pérez García, que fue una comedia donde tuviste. Esa comedia la protagonizaba Olimpia Maldonado y Napoleón Delfín. Y yo era una de las hijas, y Alejandro Corona era mi novio. Ay, era mi novio. Sí, fue una experiencia también muy gratificante porque me permitió a mí explorar el lado de la comedia, ¿sabes? ¿No? Yo siempre hacía la jovencita, la dama rebelde, la que conflictiva, o la dulcita, en fin. Pero la damita siempre jovencita, con los problemas típicos de esas edades y de cuadros familiares, siempre con alguna carencia afectiva, con algún problema social. Pero López García me permitió como explorar el lado jocoso, ¿no? De la comedia. Entonces lo recuerdo muy bien, además que Olimpia era excelente mamá en las grabaciones, y ellos eran maravillosos compañeros de trabajo. Fue una comedia muy exitosa. Sí, fue una comedia que tuvo su buen público en su momento, y duró tiempo esa comedia. Recuerdo Entonces exploré como esa parte de la comedia con eso. en Estefanía, un clásico. Estefanía fue una de las primeras telenovelas. Estefanía, déjame, revolucionaria, Sí, llamada Marixa. Y me acuerdo que esa telenovela fue, bueno, muy éxito. exitosa.
y la experiencia fue muy buena también porque nosotros, eh, las escenas eran bastante complejas, hacíamos muchos exteriores, todo lo que implicaba una novela de crítica social, que retrataba toda la época de la dictadura, del periodo de Marcos Pérez Jiménez, y entonces era como con un guión maravilloso y muchísimas escenas que me encantaron. Trabajaba ahí con ya va, Henry, el grupito de Henry Saca, siempre trabajamos juntos. Por cierto, en una de las escenas está Henry Saca. sí, Y era bueno, el grupito de revolucionarios, fue una maravillosa experiencia. Pierina España era la protagonista. sí. Y bueno, todos siempre fueron extraordinarios compañeros, y trabajar en Radio Caracas también fue una hermosa experiencia. Me encantó ese trabajo de Estefanía. Mira, tuviste el privilegio de estar en el ciclo de Rómulo Gallegos, que todo el mundo no lo tiene. Cuéntanos esa experiencia rapidito. Sí, yo trabajé en los cuentos paréntesis y las menganes del ciclo de Rómulo Gallegos. De verdad fue una experiencia muy buena, me encantó. Tuve el honor, el ciclo de oro, imagínate, o sea, que se hacía una televisión excelente, maravillosa. Y también tuve la oportunidad de trabajar, ¿sabes?, en unos especiales que hizo Arturo Uslar Pietri, de valores humanos. Arturo Uslar Pietri, ¿me copias? Si me oyes, claro. ¿verdad? Tuve digamos, la oportunidad de trabajar en unos especiales que realizó el maestro Arturo Uslar Pietri con su serie de valores humanos. Y yo hice la recreación de algunos personajes cuando él estaba narrando, hablando de esos personajes en valores humanos. Qué privilegio, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa trabajar en un especial con el maestro Arturo Uslar Pietri, con el gran escritor, ¿no? Y maestro, por supuesto. Por cierto que yo, había una casa, la casa de Arturo Uslar Pietri. ¿Me oyes? Maravilloso, sí, te escucho, mi amor, sí. Sí. Tuve la oportunidad hace un par de no sé, como hace 2 años, de ir a la casa de Arturo Uslar Pietri, y ellos hacen ahí actividades culturales y vale la pena visitar ese espacio donde vivía ese gran escritor venezolano. Claro. Qué maravilla. Ojalá se pudiera abrir para ver si hacemos algunas cosas allá. ¿Me escuchan? Sí, te oigo, te oigo. ¿Qué dices? Que ojalá esto pasara para hacer actividades en ese espacio que es tan maravilloso. Sí, ellos hacen actividades, creo que en esa oportunidad me dijeron que hacían actividades para la gente de la comunidad, sí, ¿no? Estuviste también en Emilia, que Emilia fue tan importante, ¿no? De la pluma de Delia Fiallo. Sí. También trabajé en Emilia. En Emilia era, Emilia, hacía la novia de Luis Colmenares, Mentepollo, un personaje hermosísimo que tenía Luis, que se llamaba Mentepollo. Y yo en esa novela creo que se llamaba Norma, si mal no recuerdo, sí, Norma. Qué maravilla, mira, otro privilegio. Sí. Imagínate, yo hice esas novelas de Delia Fiallo, Emilia, era con Luz Peraza. Y Eduardo. Y Eduardo Serrano. Mira, muy lindas personas. Un éxito internacional bárbaro con La Dama de Rosa. Cuéntanos esa experiencia. No te oigo bien. ¿Cómo dices? Tuviste un éxito bárbaro con La Dama de Rosa, un éxito internacional. Ay, sí, esa novela. Bueno, imagínate que La Dama de Rosa fue una novela con tanto éxito, pero con tanto éxito, que yo, cuando se termina La Dama de Rosa, años después, ya te voy a decir cuántos años, yo tendría que
como 5 años después que terminó La Dama de Ajá, Rosa, yo voy a ajá, España y estaba en Bermeo, imagínate, un sitio en España que se llama en el País Vasco, ajá. y estoy en Bermeo y, y resulta que estaba cenando con quien era mi esposo en ese Ajá. momento y se acercan unas personas a pedirme un autógrafo. Y yo decía un autógrafo, yo decía, ¿será que se confunde? Sí, porque tú eres la actriz que trabajó en La Dama de Rosa, ¡Qué imagínate. maravilla! 5 años después de España, Y si yo fui de paseo, la gente me reconocía a mí, que no era, imagínate cómo sería con los protagonistas, que tenía un personaje que era muy bonito y bueno, tuvo su importancia, pero La Dama de Rosa tuvo tanto éxito que 5 años después a mí me reconocían. En Madrid me pedían qué autógrafos. belleza. En Berlín, yo no puedo creer esto. Increíble cómo la gente, el éxito que tuvo La Dama de Rosa en Sí, España. y todavía la pasan, ¿oíste? Todavía la pasan. Porque nunca me esperé algo así, ¿no? Porque yo decía, pero ¿y cómo? Y a mí no, yo no soy la Carlos Mata, yo no soy el Janet Rodríguez, que era la... Pero fíjate que qué éxito tuvo esa Qué novela. bonito, qué bonito. Arrasó España. Y no, fue muy bonita la experiencia también con La Dama de Rosa. Toda, imagínate, tantas cantidades de escenas. Nosotras empezamos siendo cheerleader, Janet Lo Rodríguez recuerdo. y yo éramos muy amiguitas, las comadritas, y entonces las arrancaba todos, éramos cheerleader, y entonces bailábamos, era como todo muy divertido. Recuerdo que nos divertíamos bastante con la novela, hasta que bueno, después viene el tramón, por Sí, supuesto. Estaba la extraordinaria actriz Amalia Pérez Díaz, extraordinario. que siempre fue tan, eh, como una mamá, pues, una mamá que nos cuidaba, siempre pendiente de Ay, qué todo, bonito. muy regañona, Sí, pero con cariño. es verdad. Sí, regañaba también, pero maravillosa y nos enseñaba y su legado es, imagínate, extraordinario. En, Una en, actriz estupenda y que Amalia, formó muchos Amalia actores. ha Yo incluso tomé participado clases de como canto actriz de doblaje. y bueno, también en la Sí. televisión. Tuviste el privilegio de hacer muchos años doblaje. Cuéntanos esa experiencia. Sí, mira, trabajé en doblaje y me encantó, me gustó muchísimo. Yo doblaba voces de jovencita y también de niños y Qué niñas. bello. Yo hice una serie que se llamaba Nuestra Ah, Casa, que hice la voz de Molly, que era la protagonista de la sí. serie, y era una voz de niñita. Y siempre, bueno, grabé muchísimo, duré como 7 años en etcétera haciendo doblaje Qué bonito. La gente de de doblaje las en Facebook escribió, varias niñitas, gente de doblaje. comiquitas, y bueno, y series, muchas series. Te decía que la gente en Facebook te reconoció, la gente de doblaje, diciendo que tenías un talento maravilloso, que te recordaban con mucho cariño. Ay, tan bello, sí, sí, de verdad que me encantó, la pasé muy bien y esos personajes, todavía cuando yo me fui me llamaba y me decía, pero tú no querrás hacer por lo menos una niñita de vez en cuando, porque es que la voz tuya, nosotros no la queremos perder, aunque sea de vez en cuando, pero claro, después se complicaba todo, ¿no? Cuando uno ya hace otras Pero cosas fíjate que ahorita y ya no estaba ahí. debería tocar de la Sí, puerta de nuevo, porque se están haciendo desde la casa de los actores. ah, sí. Ah, bueno, sí. Sería, Yo recuerdo muy bien esa experiencia. Si quieres te hago algo de por favor, niñita. sí. Hola, José. Ay, qué linda. Gusto en saludarte. Me encanta esta entrevista. Me acuerdo Debe mucho. ser mágico, ¿verdad? Ese mundo. Sí, sí. No, y los compañeros excelentes. Otra técnica, es otra manera de actuar,
pero igual de emocionante, ¿sabes? Porque el doblaje además es muy exigente porque tú trabajas con las emociones, además el sincro, tienes que estar muy pendiente de lo que es el sincro, de que todo te salga, hablar igual al mismo tiempo que el actor y al mismo tiempo transmitir la emoción y también estar leyendo. O sea, imagínate toda la sincronía que debe haber, que el texto, la lectura del texto, más la actuación, más el sincro, más la emoción. O sea, y de paso que no tengas acento. Como si fuera Oye, poco, pero ¿no? El acento es una neutro, lo técnica que difícil. llamamos el acento neutro. Es una técnica difícil, ¿no? Veo que es una técnica fuerte. Sí, bueno, en ese momento ya cuando yo fluía, yo me sentía como pez en el agua en ese momento Claro. haciéndolo, ¿no? Porque bueno, ya con la práctica, pero sí es complejo por lo que te digo, ¿no? Porque requiere un trabajo de sincronización. O sea, son varios aspectos que tienes que tomar en cuenta. Claro. O sea, que, como te digo, o sea, es el libreto que tienes que, el sincro, hablar al mismo tiempo que el actor, la emoción y además no tener el acento, cuidar el acento, que sea acento neutro. Eh, Enny, sería lindo que nos hablaras de tu experiencia este, como académica, que eres una brillante estudiosa de letras y aparte tienes un posgrado. El público poco lo sabe, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que sí, a mí siempre me ha gustado estudiar, toda la vida. Y de niña siempre me gustó leer. Yo, incluso cuando yo estaba en el canal, siempre me llamaba mi libro. Y a todos lados me llevaba un libro porque la lectura es algo que siempre me ha encantado. Y por supuesto que escribir, lo que es la actuación, la escritura, la lectura. Entonces, claro, y a mí me gusta estudiar. Y qué más que estudiar letras. Yo estudié letras en la Central, porque como siempre me gustó escribir, yo dije, si estudio algo, tiene que ser Claro. letras. Y entonces, la actuación, mi pasión. Y también, bueno, yo hice mis cursos de actuación y trabajé también hice la rigurosidad de esos talleres. Y dije, bueno, me voy a estudiar letras en la Central y estudié letras en la Qué Central. maravilla. Y después que estudié letras en la Central, seguí enamorada de la literatura y dije, yo como que voy a hacer el posgrado en literatura latinoamericana. Y también lo hice. Y bueno, cumpliendo los sueños porque me encanta, a mí me gusta todo eso. Y de ahí pasaste Y fíjate que yo a estaba pensando moderno. hace poco que desde que era Ajá. niñita, las cosas que yo quise hacer todavía son las que yo amo hacer. Uy, qué bonito. Desde niñita siempre me gustó escribir, siempre me gustó la actuación, siempre me gustó la literatura, siempre me gustó ese mundo. Y eso es lo que yo a esta edad de mi vida, de la madurez, es lo que yo amo hacer. Eso es muy lindo. Y a mí la literatura es una pasión inmensa y tanto que yo la estudié académicamente, o sea, me gradué en la Simón Bolívar y, y bueno, maravilloso, me fascina ese mundo y por supuesto también las cosas aprendidas, darlas a los Eso es demás, muy ¿no? importante, tu parte. Para que el Háblanos conocimiento un poco de circule. la parte, de tu parte de escritora de telenovelas y de la parte educativa, ¿no? Porque eres docente. Sí, bueno, cuando yo estaba en televisión, tuve la oportunidad de trabajar escribiendo como guionista de algunas Ajá. telenovelas. Hice varias. Trabajé en Ilusiones, Carmen Querida, unas cuantas. El Engaño con Alberto Gómez, que creo que ahorita vive en Sí, México sí. o en Estados Unidos. Leonor. Hice varias novelas. Y siempre fíjate que Daniel Farías fue la persona como que se dio cuenta de eso temprano, porque cuando yo trabajaba como actriz, él un día me dice, tenía yo como 10, 20 años, y me dice, Ernie, ¿a ti no te gusta escribir? Y yo le dije, sí, claro, a mí me gusta escribir. Yo siempre escribo, le dije en esa Ajá. oportunidad.
Y entonces me comencé también como a explorar la escritura en Qué televisión. bonito. Pero como yo tenía también otras pasiones, que es la actuación, para mí fue como difícil quedarme con una sola cosa. Claro, O sea, a mí me gustaba actuar y me gustaba escribir. Pero también no solamente en la televisión, porque a mí me gustaba también como un poco más el mundo claro. intelectual. Entonces tampoco quería, o sea, necesité como aparte de la actuación, aparte de escribir para televisión, necesité como la parte académica de estudiar una carrera y para estar más en contacto con la literatura de una manera más profesional, digamos Sí, así, ¿no? Pero sobre todo por claro. pasión. O sea, más que todo lo que me ha movido es la pasión y el amor a la Qué literatura. belleza. Mira, Enni, para cerrar la entrevista, yo te voy a decir algunas palabras, y tú me vas a decir qué significan para ti. Ok, bueno, te voy a responder lo de la educación, que pensaba justamente por ser, siempre he pensado que lo que uno aprende debe darlo a los Claro, demás y abrirse para aprender nuevas cosas, porque el conocimiento, uno siempre tiene algo nuevo que claro, aprender y hay que ser generoso al dar lo que uno sabe a es verdad. otros. Entonces siempre me ha gustado, por eso a lo mejor la educación, por eso enseño, yo doy clases de literatura, de Sí, español, y también porque me parece muy importante el rol de la educación el, para mejorar la humanidad, para ser mejores seres humanos, claro. sobre todo para eso, para ser más inclusivos, para ser, eh, eh, vivir la vida con una mente más abierta, con respetando los distintos contextos, las diferentes perspectivas, las distintas culturas. Entonces me parece que la educación ayuda mucho a esa apertura mental, Claro, a esa, digamos, inclusión de los distintos grupos y hacer una mejor vida y un mejor ser qué humano, lindo, a mejorar la qué humanidad. lindo, qué hermoso, qué hermoso. Me parece maravilloso que tengas esas ganas de enseñar, que hace falta mucho en este momento, ¿no? Sí, Ajá. creo que la luz está un poco oscuro. ¿Será que prendo la No, luz? yo creo que ya está, que yo te veo bien. Ok, A las ok. palabras, Dios, Una gran fuerza interna que está dentro de uno mismo. El gran Dios es nuestra fuerza que nos mueve y nos conectamos interiormente a través de nuestra interioridad. ok. Dios está dentro de uno. La familia, La familia es importantísimo. Siempre yo, por mi familia, lo he dado todo. Pero también pienso que es importante que la familia esté siempre unida sí, para resolver las cosas que haya que resolver y que hace mucha falta hacer familia en la qué sociedad. lindo. El amor, El amor es lo más importante, lo que nos mueve a hacer todas las cosas que necesitamos. Es la gran fuerza de vida, lo que nos moviliza a hacer las grandes cosas, lo que nos hace mejores, incluso, mejor ser humano. Venezuela, Venezuela, patria amada, que sé que saldremos adelante a pesar de todas las adversidades. Y aquí hay, bueno, hay de todo para que nosotros podamos levantarnos. Y Venezuela duele y Venezuela hay mucho por hacer y Venezuela siempre será mi amada tierra, mi Venezuela querida, de todos. mira, Un futuro feliz que grande. estoy de haber tenido, de Siempre haber va a aceptado la invitación haber para el oportunidad. programa. Estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación. Bueno, y quiero desear Ay, muchas gracias a ti. bendiciones y el público que está Gracias. conectado y que nos, A ti y a todos los que muchas gracias hablaron. por conectarse hoy, por esta hora de una entrevista maravillosa con esta gran primera actriz, escritora y docente
que hace siempre cosas hermosas por el país. Gracias, mi amor. Gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer. Gracias, mi vida. Bueno, esperemos hacer pronto cosas juntas, Dios Bye. mediante. Muchas bendiciones. Claro que sí. Saludos a todos. Un beso. Gracias al público maravilloso. Muchas gracias. Gracias.